Durante la primera semana del juicio correspondiente a la demanda interpuesta por el fondo buitre CRF y Limited en la Alta Corte de Inglaterra, las declaraciones de los testigos han puesto al descubierto los elementos que permiten entender la posición cubana. Representantes del fondo, interrogados por la barrister inglesa que lidera la defensa en favor del Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba, admitieron que se consideró la demanda ante tribunales como una opción desde que iniciaron los pasos para intentar adjudicarse los títulos de deuda que hoy son objeto de debate. Sobre el tema, el periódico Granma publica un texto del jurista Humberto López que explica que en el material probatorio presentado resaltan correos electrónicos y numerosos documentos que han permitido describir en detalle la actuación típica del ente demandante y con ello la identificación del accionar de un fondo buitre. CRF pretendió adquirir ilegalmente 2 títulos de deuda cubana a bajos precios y condicionar posibles acuerdos con el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba como única opción para evitar la demanda ante la jurisdicción inglesa. CRF alega además que es acreedor legítimo de 2 deudas contraídas en la década del 80, en tanto el Banco Nacional de Cuba y el Estado cubano sostienen que el fondo no ha sido nunca ni es acreedor de Cuba en este momento. Para sostener su postura, los demandantes mostraron como elemento probatorio cardinal el documento emitido por un funcionario del Banco Nacional de Cuba en el que se daba el presunto consentimiento del banco y por ende de Cuba para que los derechos como acreedor fueran transferidos en favor de CRF. Publica Granma que el funcionario cubano responsable de la confección y firma del documento, piedra angular de la reclamación del fondo buitre, admitió en su declaración ante el tribunal en tiempo real desde La Habana que era consciente de que cometía un acto ilegal que rebasaba sus atribuciones y competencias y que además no cumplía los requisitos legales para su validez. El testigo reconoció que su actuar fue resultado de una promesa de dádiva hecha por representantes del fondo. El texto del jurista Humberto López informa que, de acuerdo con los procedimientos bancarios vigentes, para la formalización de este documento se exige un tipo de papel especial con caracteres de seguridad, la presencia de 2 firmas de tipo A, así como su inscripción en el registro oficial de cesiones de deuda. La defensa del Banco Nacional y de la República de Cuba explicó a la jueza que ninguno de los 3 requisitos fue cumplido, lo que invalida su eficacia jurídica y anula las consecuencias que se derivarían de su emisión. Desde La Habana ofrecieron igualmente su declaración 2 exdirectivos del Banco Nacional y 2 trabajadoras que desempeñaban tareas asociadas con la operación de cesión que se debate. Todos aportaron elementos que confirman la nulidad del documento emitido y las violaciones del procedimiento. En la vista del juicio se argumentó que el Banco Nacional de Cuba, en apego a las normas cubanas, no tiene la facultad de actuar a nombre del Estado cubano ni de expresar su consentimiento para la cesión de una deuda pública. La presidenta del Banco Nacional de Cuba, Jocelyn Río Álvarez, interrogada por el barrister que representa al fondo buitre, explicó el procedimiento regulado y las atribuciones conferidas al banco para este tipo de operación. La institución financiera, que desde 1997 no cumple el rol de Banco Central del Estado, al recibir la notificación de un acreedor que pretende ceder sus derechos sobre deuda pública, está en la obligación de remitirla al Ministerio de Finanzas y Precios y a su vez, al Consejo de Ministros, en su función de máximo órgano del Gobierno de la República de Cuba. Por su parte, el viceministro primero de Finanzas y Precios de Cuba, Vladimir Regueiro Ale, afirmó que en este caso no existió dicha comunicación, lo que refuerza el carácter ilegal y carente de consecuencias jurídicas de la supuesta cesión que alega el fondo buitre. La ausencia de intervención de dicho ministerio en esa presunta cesión es otro elemento de peso que sostiene la invalidez de los derechos alegados por el fondo. Humberto López explica en Granma que los argumentos escuchados en la sala de la Alta Corte de Inglaterra muestran una evidencia clara. Un ente económico intentó adjudicarse de forma ilegal 2 deudas cubanas e inmediatamente, a falta de acuerdo y aprobación de estos actos por el Banco Nacional de Cuba y de Cuba, establece la demanda en Londres. Compraron la deuda a bajo costo y el monto que reclaman significaría, en cualquier caso, una ganancia neta que oscila entre 1.200% y 2.000% del valor que pagaron. Esta semana continuarán las sesiones y se escucharán los alegatos finales de los barristers de cada parte. El Banco Nacional de Cuba y Cuba continuarán representados y sostendrán su postura inicial. El demandante no es acreedor
y nunca lo ha sido.